Hola, soy Micaela Hola, y yo soy Andrea. y bienvenidos al primer podcast de Hablando sobre Semiótica. El día de hoy vamos a hablar de la semiótica narrativa de Greimas. Y claro, antes de comenzar a tratar este tema, hay que entender qué es la narrativa. En pocas palabras, es la secuencia de transformación. O sea, la narrativa parte de la presencia de dos estados, temporales o lógicamente subsiguientes. Y en el medio se encuentra la transformación, que permitirá que del estado A se pase al estado B. Un ejemplo. Mi estado inicial es estar echado. Mi acción de transformación sería levantarme y mi estado final es estar levantado. Este ejemplo es muy cierto porque de esta manera nos podemos dar cuenta que todas nuestras experiencias, si no las organizamos en el tiempo y en una estructura narrativa, no tienen sentido, porque todo tiene que tener un orden. Entonces, en los estudios sobre narrativa, Greimas propone una distinción entre el nivel semionarrativo y el nivel variable o discursivo. El nivel semionarrativo se refiere a las narrativas abstractas y atemporales, es decir, las que siempre se repiten en las historias. Y en el segundo, esas estructuras están recubiertas de espacio, tiempo y elementos del mundo natural que nos rodea. Eso hace que todas las historias como que se puedan diferenciar de las demás de su estructura narrativa normal. Esa propuesta que mencionaste de Greimas me hace recordar a una serie que siempre veo que sí es ahí. Y, o sea, creo que el ejemplo podría ser decirle como que en el nivel seminarrativo se utilizan los mismos mecanismos narrativos para cada episodio. O sea, es constante en cada capítulo. Y en cambio las variables de espacio, tiempo, hace que se diferencie cada capítulo y este sería parte del nivel variable, ¿verdad? Sí, porque si no, no habría diferencia entre cada capítulo. Claro, entonces en líneas generales cambian las formas en que una historia se expresa. O sea, la ambientación, que es el tiempo, más el lugar de la acción, los casos, la forma de ejecución de la historia, como un homicidio distinto en cada episodio y la identidad y características del personaje. Es un ejemplo bastante claro. Pero bueno, ahora nos vamos a centrar en el nivel seminarrativo de Greimas. Además, Greimas propone dos subniveles dentro del seminarrativo. El seminarrativo superficial, es decir, las estructuras narrativas propiamente dichas, y el nivel profundo, que se refiere a la parte abstracta y elemental del significado. Es decir, son los sistemas de valores, es la base del contenido de los textos. Claro, ese último nivel, que es el profundo, Greimas lo explica más o menos con el texto de Libertad, que construye una categoría de posición fundamental como la euforia y la disforia, donde el primer término corresponde a un valor positivo que es la presencia de libertad y el segundo es el valor negativo de la ausencia de este. Pero ¿cómo puede ser representada, explicada y entendida una categoría semántica? O sea, ¿cómo podemos ordenar eso? Organizarla. Esto es a través del cuadrado semiótico. Este es constituido por Greimas para la estructura elemental de la significación. Este cuadrado es una forma de clasificar los conceptos basados en un par que se oponen. Por ejemplo, femenino, masculino, lindo, feo. Este está basado en el cuadrado lógico de Aristóteles, llamado también cuadrado de posición. Esto es debido a que Greimas decía que sin oposición no hay significación. Eso también es porque nosotros entendemos las cosas, percibimos la significación a través de las diferencias. Y analizamos estas diferencias a partir de los semas. Por ejemplo, el sema alto se diferencia del sema bajo porque están en oposición. Claro, entonces hay que entender que los semas no se definen por sí mismos, sino solo como puntos de intersección de las relaciones. Y en la semiótica el valor de un signo está dado por la red de relaciones en la que ésta está inserta y conectada con los otros signos. O sea, hay que tomar en cuenta en qué contexto se está realizando la oposición. O sea, en un caso como los colores, el blanco y el negro, que el blanco puede ser expuesto a muchos conceptos diferentes, como en nuestra cultura es más a menudo decir que el opuesto es negro, pero también puede ser considerado en oposición al rojo en un contexto de política. Así, entonces tenemos que tener en cuenta a qué se está oponiendo para saber su significado. Ahora bien, tomando este mismo ejemplo para explicar las relaciones que existen entre estos semas, tomando blanco y negro,
Podemos ver de que eso se encontraría en un estado de oposición cualitativa, ya que son sus cualidades las que se oponen entre ellos, ya que son totalmente distintas. Eso sería considerado una relación de oposición. En cambio, lo blanco está en oposición privativa de lo no blanco, ya que es la negación de su propia propiedad de ser blanco. Estos términos se encuentran en una relación de contradicción. Lo mismo ocurre con negro y no negro. Entonces aquí ya podemos encontrar los cuatro términos que componen el cuadrado semiótico. Claro, y esos elementos vendrían a ser no blanco y no negro. Estos estarán entre los subcontrarios. Y por último, no negro y no blanco y negro están vinculados por una relación de implicación. Y estos se llaman complementarios. Creo que fácil, podemos también usar un ejemplo cotidiano, ¿no? Como la publicidad. Ahorita se me viene a la mente Panadol. No sé, como, sí, puede ser. Que se transforma la persona. O sea, podemos decir que está el sema enfermo y el sema sano. Y a través de la publicidad se nos da a entender que la ausencia de Panadol mantiene a una persona en el sema enfermo y después al tomar la pastilla lo llevará al sema de no enfermo. Y finalmente, cuando el Panadol surte efecto, se encontrará en el sema sano. Está bien. Aquí también nos podemos dar cuenta de que existen caminos prohibidos dentro de este cuadrado semiótico. Es decir, no se puede pasar directamente del sema enfermo a sano, sino que tiene que haber una transformación y por eso primero se pasa por el sema no enfermo gracias al Panadol. Porque si no, no se podría, no habría lógica. Y por otro lado, en estas categorías semánticas que suponen que hemos estado explicando, también se pueden convertir en un hacer antropomorfo, es decir, acciones realizadas por operadores humanos, que en este caso serían los actantes, los cuales vamos a explicar qué son. Sí, Greimas implementa una distinción fundamental entre los actantes y los actores. Si los actantes son entidades narrativas abstractas, se definen por su valor narrativo. Es decir, su papel es llevar a cabo la acción. Para los actores son sus logros, las entidades específicas y concretas. Estos están dotados de propiedades y atributos figurativos. O sea, un actor corresponde a la manifestación concreta de los personajes de un texto narrativo, con todos los atributos especiales que los distinguen y los hacen conocibles. Según Greimas, los actantes se encuentran ya en el nivel más básico de la narrativa. Sería el llamado enunciado narrativo elemental. Este último puede ser binario o ternario, entendiendo los verbos como funciones lógicas y no gramaticales. Para poner ejemplos, en el caso de binario, son los verbos transitivos, que implican un sujeto actante y un objeto actante de la acción. Un ejemplo sería Adán come una manzana. Adán sería el sujeto y la manzana sería el objeto. Y en el caso de ternario, son verbos que involucran a tres participantes o actantes. En este caso podría ser Eva le da una manzana a Adán. Eva sería el emisor, la manzana sería el objeto y Adán sería el destinatario. Y bueno, es así como tenemos lo que es el modelo actancial y nace del análisis de los segmentos narrativos más complejos. Y acá se identifican en un total de 6 actantes narrativos y acá también se incorporan las figuras del ayudante y el objeto. Pero hay que entender también que el sujeto y el objeto se definen entre sí. O sea, el objeto es tal en cuanto es buscado por el sujeto. O sea, el objeto de existir solo si hay alguien que está detrás de él. Entonces, el sujeto se define por la voluntad de hacerse con el objeto. Ya que, o sea, recién aparece el sujeto cuando hay un objeto de interés. Entonces, Greimas también resalta que el objeto es importante en cuanto el sujeto proyecta valores en él. Y no necesariamente tenemos que pensar en un objeto físico como que un celular o algo así, sino como el valor del objeto puede ser en una misión, un camino o un recorrido por completar. Entonces, el fin de hacerse con el objeto deseado, el sujeto implementa un programa narrativo o de acción para alcanzar este objeto de valor. Para explicar todo lo que ha dicho Micaela de forma más didáctica, queremos utilizar un ejemplo que es Buscando a Nemo. En este caso, el sujeto sería Marlene y su objeto de deseo sería la misión de encontrar a su hijo Nemo. En el enunciado narrativo elemental, de tipo binario, se puede ver cómo la frase Marlene tiene una misión, que sería su objeto. Y si ponemos en juego a 3 actantes, podríamos decir que Nemo, siendo un emisor, le da la misión a Marlene
de buscarlo. O sea, la Claro. misión sería el objeto y Marlene sería el destinatario. Y como los actantes tienen una función lógica, al cambiar el orden de la frase, la estructura actancial es la misma. Marlene recibe una misión por Nemo. Es por eso que la misión, que es el objeto, se vuelve importante por el hecho de que Marlene le da un valor. Para él es lo más importante. Y también por eso Marlene al principio se encuentra en disyunción con su objeto de valor. Y bueno, entonces, además de ese programa narrativo principal, también hay programas narrativos secundarios, subordinados, y esos son los necesarios para conseguir los bienes o herramientas que el sujeto necesita para lograr el objeto de valor. A ver, en base al ejemplo de Buscando a Nemo, los programas narrativos subordinados consisten en el resto de hazañas que tuvo que realizar Marlene para llegar hasta Nemo, como conseguir la dirección exacta de Sydney, y esto hace que para adquirir, son las competencias que ha tenido que adquirir Marlene para poder rescatarlo. Porque sin la dirección tampoco hubiera podido llegar. Claro, no iba a poder llegar al objeto que... Entonces, entendemos que el programa narrativo se completa con el conjunto de acciones realizadas por el actante, que es decir, el programa narrativo conseguido. Este consiste de 3 momentos que son lógicamente sucesivos. Primero está la virtualización, que es la que abre la posibilidad de un proceso, o sea, de una acción. En este caso sería cuando Marlene pierde a Nemo y ahora tiene que buscarlo. Claro, y luego tenemos el segundo elemento, que es logro, que es el paso del tiempo de tal virtualidad. O sea, es el comportamiento o acción en el lugar. En el caso de la película Buscando a Nemo, todas las hazañas y aventuras que tiene Marlene para poder encontrar a Nemo. Como tercer elemento tenemos la realización, que es terminar el proceso, o sea, es la forma de logro. Y en el caso de Marlene sería poder reencontrarse con Nemo. En cualquiera de esas etapas puede darse un pasaje a la siguiente etapa, o puede no haber ningún pasaje y por lo tanto una interrupción de la acción. A estas 2 etapas centrales de la narración podemos agregar una al principio y al final. El contrato o la manipulación y la sanción. A quien manipule se le puede denominar como el emisor manipulador y a quien sancione como el emisor juez o sancionador. Usualmente ambos son interpretados por el mismo personaje o persona. Tanto el contrato como la sanción se caracterizan por la actividad de un actante emisor, lo que ya mencionamos, que actúa sobre un actante receptor para conseguir que haga algo. Para explicar todo esto, necesitamos un ejemplo más completo. Y en este caso utilizaremos la primera película de Shrek. En un principio, Shrek es mandado por Lord Farquaad para que busque a la princesa Fiona, con la sanción de que iba a dejar su pantano como estaba antes. Entre emisor y receptor hay una relación de desigualdad. El emisor espera ejercer su voluntad, mientras que el receptor solo espera el deber. En el ejemplo de Shrek, en un principio, Shrek simplemente esperaba ejercer su deber sin saber lo que vendría después. Así llegamos a la siguiente secuencia narrativa canónica, que es contrato, competencia, aptitud, sanción. Esto hubiera sucedido en una primera situación ideal para Lord Farquaad. Bueno, si no hubiera pasado todo lo después. Claro, que se hubieran enamorado, piones, pero bueno. Bueno, en cuanto a lo que vendría a ser ayudante y oponente, estos 2 actantes son llamados circunstanciales porque no aparecen en los enunciados elementales. O sea, se trata de 2 actantes que participan solo en la adquisición de conocimiento. O sea, se ayuda al héroe o se oponen a él. Entonces no debe confundirse con el antagonista. Pero bueno, también en el caso de nuestra película, el ayudante de Shrek sería Burro, ya que simplemente lo acompaña y lo ayuda a conseguir información para llegar a su misión o objeto. Y el oponente podría ser la dragona del castillo, ya que tampoco podría ser considerada como antagonista, ya que simplemente sería como un obstáculo. Además, también podemos hallar la distinción entre sujeto de estado y sujeto de hacer. No quien opera la disyunción o conjunción con el objeto es el mismo que tiene un valor por ese objeto. O sea, creo que Micaela lo va a explicar mejor. Sí, a ver, poniéndolo en el ejemplo, sería sujeto de estado, es como que está en un estado de conjunción o disyunción con el objeto. Lord Farquaad se encontraba en una disyunción con su deseada princesa Fiona. Sin embargo, él no es el que va a buscarla.
Aquí digamos que Lord Sí. Farquaad hace el rol de actante, de emisor, manipulador, sancionador y sujeto de estado. Y luego, el sujeto de hacer es aquel que, trabaja la conjunción de disyunción. Y en este caso es Shrek, que es el que va a hacer la misión de rescatar a Fiona. Creo que todo lo que estamos diciendo ya deja bastante claro, pero creo que esto es insatisfactorio, ya que solo sabemos sobre sus acciones. No nos dice nada acerca de las razones del sujeto por el que hace las cosas. Si bien esto podría estar bien simplemente para cuentos populares y cortos, para analizar textos narrativos más complejos, creo que se necesita algo más, ¿no? Sí, por esa misma razón en lingüística se considera modal un predicado que modifica un segundo predicado que sigue en el enunciado de la cadena sintagmática. Esta modificación se llama modelización. Por ejemplo, dado el enunciado Andrea come cerezas, la inclusión del predicado querer antes del predicado comer modifica el valor. O sea, Andrea quiere comer cerezas. Ahora bien, si tenemos en cuenta que las declaraciones narrativas principales se distinguen en los enunciados de ser y de ser dicho, es considerable que ambos se puedan encontrar de vez en cuando en posiciones de modelizante o modelizado, dado así lugar a 4 combinaciones. Entonces, se corresponde con los 4 elementos que constituyen la estructura fundamental de la narrativa, de acuerdo con el siguiente esquema: manipulación o contrato de hacer, competencia, ser del hacer, aptitud de ser y sanción, ser del ser. Entonces, una forma de explicarlo de forma más sencilla es que las modelizaciones son el modo que se ven afectados el ser y las acciones de los actantes. Para explicarlo mejor, se puede dividir en 2 modalidades simples, que es ser y hacer, y en 4 sobremodalizaciones: querer, deber, saber y poder, lo cual nos deja 8 posibles lógicas que sustentan el esquema narrativo de un actante. De hecho, la idea de Greimas es que base de la relación entre una persona y otra persona, o una persona y el mundo, se basa en 4 líneas básicas, que ya mencionamos. Que la primera sería los deseos del sujeto, es decir, querer. Luego está el aspecto más social, sus derechos y deberes en comportamientos, en su sociedad. Sería la modalidad del deber. El tercero sería el saber, que eso es el alcance cognitivo del actante, o sea, lo que sabe para poder lograr su objetivo. Y por último sería el modo del poder. El sujeto puede hacer algo cuando tiene la capacidad de hacerlo y nadie se lo prohíbe. Claro, entonces, más o menos para Greimas, el sujeto puede denominarse competente cuando tiene todas las modelizaciones que necesita para completar el fin del programa narrativo. Entonces, sí, fácil si no, podemos... no se puede. Claro, y fácil lo podemos explicar nuevamente con un ejemplo. En Buscando a Nemo, competencia, el ser, es Merlín quiere ser una familia de nuevo. Deber ser un buen padre, sabe cómo buscarlo y tiene el poder de ser valiente. Luego, en el performance, el hacer, vemos Merlín quiere hacer todo lo posible por encontrar a su hijo. Debe no rendirse hasta encontrarlo, sabe atravesar todo el océano y puede buscar todas las pistas hasta encontrarlo. Creo que sí ha quedado bastante claro con eso. Sí, creo que ha sido muy interesante tocar este tema y encima ejemplificarlo en el primer podcast. Y con películas que conocemos todos. Exactamente. Pero nada, lamentablemente es el fin del programa y esperamos verlos en una siguiente oportunidad en un nuevo episodio de podcast. Así que chao. Chao, gracias. Gracias.